Restitución en voz alta, devolviendo la tierra, reconstruyendo la vida. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Restitución en Voz Alta, un espacio de la Unidad de Restitución de Tierras donde conocemos historia, memoria y hoy con invitados muy especiales del resguardo Inga de Aponte. También tenemos un invitado muy especial porque estamos en el sur del país, en este podcast haciendo un recorrido por todo el país y hoy nos encontramos con Linda Barrantes, ella es de la Dirección Territorial Nariño, a quien le damos la bienvenida. Linda, muchísimas gracias por recibirnos en tu territorio. Gracias, Karen, gracias a todos nuestros invitados, bienvenidos a este bello departamento, el departamento de Nariño, un departamento que nos acoge con su color, con su cultura y qué mejor que recibir acá a nuestro equipo y a nuestros invitados que son tan importantes. Bueno, y ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, nos queda sino hacerles la invitación para que vayan y no se pierdan ningún capítulo de Restitución en Voz Alta. Nos encuentran en X, nos encuentran en Facebook, en Instagram como @restitución de tierras. Así que ahí están súper conectados. Y vamos de una vez, Linda, a presentar a nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña Sigi Alexander Chazoy Carlos Sama, él es gobernador del resguardo indígena Inga de Aponte, quien ha venido, por supuesto, construyendo su camino comunitario desde muy temprana edad. Bienvenido, Sigi, a este espacio de Restitución en Voz Alta. Gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes y un cordial saludo también a Restitución de Tierras y a todo su equipo de trabajo. Bueno, Sigi, vamos a hablar un poquito acerca de cómo inicia y cómo es tu territorio, cómo inicia ese liderazgo, porque sabemos que desde muy temprana edad empezaste a surgir ese liderazgo en el territorio. Primero, ¿cómo es tu territorio y cómo nace ese liderazgo en ti? Bueno, yo vengo del resguardo indígena Inga de Aponte, municipio del Tablón de Gómez, del departamento de Nariño. ¿Cómo es mi territorio? Aponte pues se caracteriza porque somos un resguardo indígena que aún conserva sus tradiciones, su lengua propia, sus costumbres. ¿Cómo nació la idea de continuar en un trabajo comunitario? Más o menos yo inicié en el proceso comunitario alrededor del año 2012 o 2013 cuando empezó el paro nacional agrario. Aquí en Colombia pues me pude pues dar cuenta que digamos de tantas como injusticias, de tantas necesidades que pasan, digamos que pasamos los campesinos, los indígenas en Colombia. Digamos que ahí fue el inicio de todo mi proceso. Sí, iniciamos acompañando como en la Guardia Indígena con el paro nacional agrario. Seguidamente también he desempeñado como guardia, como alguacil, también como en todo proceso organizativo, político. También se presentan dificultades dentro de nuestro territorio. También hubo algún tiempo en el que pude acompañar como mediador cuando Aponte tuvo una dificultad en el nombramiento de autoridad. En el año 2023 fui cabildante también, hice parte del Cabildo Mayor. Y en el 7 de diciembre del año 2025 fui elegido como gobernador del Cabildo Mayor. Bueno, tiene bastante recorrido en el tema del liderazgo, pero tenemos también otro invitado, Linda. ¿De quién se trata? Bueno, en esta mañana también nos encontramos acompañados del mayor Hernando Santa Cruz Chazoy, un líder indígena muy destacado del resguardo indígena de Aponte, el cual también tiene una historia que contarnos, ya que pues él ha acompañado estos procesos de liderazgo comunitario y nos puede contar muy bien cómo ha sido ese trabajo con la comunidad y cómo ha sido también atravesar esos sentires en torno a los diferentes procesos que atraviesan los territorios. Bienvenido, Mayor Hernando, cuéntenos un poquito sobre usted, sobre su experiencia, su camino y cómo hoy eso ha sido tan importante para su comunidad. Pues ningatia pakaripangue, yo solo pai kaipi pues ninga samuska kaipi paslanga, iskay walmisitakuna, iskay karikuna,
y atuntaita kaypi pues chaynaku pues munani pues ninga Dioslupay nukanchik pues munanchik Paslanga tukuy pues kaypi nukanchik apunti rurasqa kaypi apunti pues munasqa muskunga yuyanga y suma pues puringapay nukanchik pura y chasa pues munanchik kunara pues Paslanga y pues chasa uyanchik pues kunahura munanchik ninga pues imasito kawsanchik kaypi nukanchik territorio manda. Primero que todo, pues un cordial saludo al equipo de trabajo, al señor gobernador del territorio, a los dos compañeros aquí presentes. Pues mi nombre es Hernando Santa Cruz Chazoy, soy un comunero del resguardo Inga de Aponte, municipio del Tablón de Gómez Nariño. De mi tiempo de trabajo lo he dedicado a mi comunidad desde la edad de unos 15 años, desde cuando se hablaba de los líderes comunales en los municipios. Nosotros venimos trabajando también desde el tiempo de la madera. Hemos liderado un poco el tema de la no tala de bosques desde el 90, pues en ese transcurso de todo el tema de la política, digámoslo, del narcotráfico y de la política del paramilitarismo, de la FARC, del ELN, la EPL, pues hemos convivido con ellos, ¿no? Durante aproximadamente desde el 85 hasta el 2003, que tengo conocimiento, y nosotros siempre hemos estado ahí liderando en todos los procesos organizativos, políticos y económicos, más que todo, pues no con tanta relevancia, pero sí hayamos estado pues liderando como, en el caso mío personal, ahí he estado como fiscal, como regidor menor, regidor mayor, como alcalde, gobernador suplente, como tesorero, en todos los espacios durante ese transcurso. Entonces, desde ahí hemos venido acompañando y haciendo como un poco historia también y un poco enseñando a los jóvenes y a los comuneros de nuestro territorio. Y de ahí surge todos los cabildos menores, de 9 cabildos que tenemos, pues hay unos cabildos que están, como se dice, en pie de lucha, y otros cabildos que nos han ido quedando, por lo menos que el cabildo menor de servicios públicos, que es uno de los dentro de nuestro territorio que pues se está trabajando con personería jurídica, el tema de cabildo menor de educación, pues el rector también tiene personería jurídica, el tema de la IPS también tiene personería jurídica, y el cabildo mayor, el cabildo menor de justicia, pues también que es uno de los que orienta y reorienta y que da el orden a nuestro territorio. Son uno de los 4 pilares, digámoslo así, que es como el surgir de nuestro territorio, el que orienta y tenemos como esa visión, ¿no? Hay otros cabildos que se nos han quedado, el cabildo menor de economía, pues hemos caminado, en el 2007 tuvimos la oportunidad, en este caso yo fui tesorero, pudimos vender 6,000 toneladas de alberja en Bogotá, en Corabastos, entonces como que tenemos un poquito esa historia, pero se nos quedó y hoy pues ya lo vamos, como se dice, parando el Cabildo Menor de Economía, que es como la que tiene que reorientar la economía de nuestro territorio. Mayor, ha sido un trabajo arduo el que ustedes han hecho en el territorio, y discúlpeme que yo le pregunte a Sigi en este momento, porque escuchando al mayor, usted hace un trabajo importante con las nuevas generaciones en este territorio. Sigi, usted hace parte de esa generación que creció en medio del conflicto. ¿Cómo marcó esto la forma de ver la comunidad y la vida, escuchando al mayor y con todo ese proceso que ustedes vienen trabajando en el territorio? Usted dijo, me voy a unir, voy a aprender un poco del mayor, cuando decidió tener este liderazgo. Sí, pues como, digamos, tal vez como joven, como nueva autoridad, la intención nuestra, o mía, digamos, ha sido continuar, ¿no?, el proceso que acá los mayores han iniciado, ¿sí? Como, digamos, como ha marcado, digamos, la vida en Aponte, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Ya han pasado bastantes años, ¿no? Sí, es toda la historia que el mayor nos contó. Sí, han pasado bastantes años y pues digamos que
Pues tengo, sí, algunos recuerdos todavía de mi infancia, que pues sí, fueron, digamos, como momentos difíciles, ¿no? O sea, convivir con grupos al margen de la ley, con los cultivos de uso ilícito. Por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando iniciaron las fumigaciones con glifosato, ¿no? Que ahí estaban, digamos, por ejemplo, había una siembra de amapola y una siembra de reja aquí. Acabaron con todo. O sea, no respetaban si era uso ilícito o no. Entonces, digamos que por allá pues tengo como esos recuerdos de que de alguna manera fuimos afectados, ¿no? No solo en el tema de la violencia, sino el tema ambiental. Digamos, eso creo que los mayores, aquí por ejemplo, don Hernando tal vez tiene un recuerdo más claro, ¿no? Por la época, por ya haber tenido unos 5 años todavía. Y, y sí, pues digamos que han sido pues, momentos pues difíciles, ¿no? Pero que gracias a Dios, gracias, digamos, como a esa voluntad también, ¿no? De la gente, del pueblo Inga de Aponte, de no querer, de no seguir en ese camino, pues nos hemos ido fortaleciendo, ¿no? Aunque han pasado varias dificultades, por ejemplo, además digamos, del flagelo del narcotráfico, del terrorismo. En el 2015 inicia una falla geológica, se acaba el pueblo, nos quedamos sin casas. Entonces sí ha sido, digamos, como un proceso que ha tocado difícil, ¿no? Difícil, pero con el ánimo pues siempre de seguir adelante. Bueno, vemos aquí dos liderazgos que netamente nos demuestran cómo ese legado persiste. Vemos al mayor Hernando que nos cuenta su historia y vemos también al mayor Alexander que sigue esos pasos de protección, de lucha constante, que es muy característica de los pueblos indígenas del departamento. Todos atraviesan ese momento simbólico de proteger su territorio, de tener muy claro que la tierra es sujeto de derechos. Yo sí quisiera saber desde su visión, desde el pueblo Inga de Aponte, ¿qué significa cuidar la tierra para ustedes? ¿Qué significa que sean ustedes los protectores de ese territorio? El resguardo Inga de Aponte, los mayores siempre decían que la madre tierra es la madre de todo ser vivo, ¿no? Todo ser vivo. Si no hay tierra o no hay agua, pues nosotros no somos nada. Y una de las razones cuando hablamos de cambiar de los cultivos ilícitos y a pasar a trabajos lícitos, fue una de las razones, que la importancia de la vida del Inga es preservar, y en idioma se decía hacer huasicamas, cuidar bien la tierra para el uso y el sustento de nuestros mayores y de nuestras generaciones. Entonces, para nosotros es prioridad y por esa misma razón nosotros hablábamos de ampliación de territorio. Desde ese entonces se habla de las 22.282 hectáreas y por eso en mi periodo de gestión también se deja avanzando un poco algunos acuerdos de 12.862 hectáreas de ampliación de territorio, porque es importantísimo lo que nosotros decimos, la tierra no crece, pero los seres humanos sí crecemos. Entonces, por eso nosotros el tema de la tierra y el tema del agua es vital para nosotros. Para Sigi, ¿qué significa ese proceso de ser también guardia indígena? Nosotros, Linda, sabemos que tenemos en la unidad de restitución de tierras el modelo 8, que significa que podemos entrar a los territorios que han sido azotados por el conflicto armado en Colombia y que la presencia de la entidad allí, si no fuera por el modelo 8 y el acompañamiento de los guardias indígenas, guardias cimarrones y la guardia campesina, no sería posible que entráramos a este territorio. ¿Cómo se vivió ese proceso cuando la unidad de restitución de tierras dijo vamos a ir a este territorio? Ustedes hicieron ese acompañamiento con ellos. ¿Cómo se vivió este proceso? Digamos que cuando se inició todo este proceso, pues digamos que surge pues una expectativa grande, ¿no? De parte del resguardo Inga de Aponte. O sea que, porque digamos como Ingas, lo que necesitamos es que el Estado reconozca que nosotros fuimos víctimas del conflicto. Sí. Sí, que más que haya, digamos, una restitución de tierras, que
nosotros en ese tiempo solicitamos era que haya como un restablecimiento de unos derechos. Cabe resaltar que la Dirección Territorial Nariño ha aplicado todos sus esfuerzos para que exista esa reparación, y es algo muy importante mencionar en este espacio que hemos logrado como Territorial Nariño ya trabajar el proceso de restitución con los 7 pueblos indígenas que conforman a nuestro departamento, Karen. Esto es un momento realmente histórico, un momento que enmarca realmente ese esfuerzo que las instituciones gubernamentales, y que sobre todo en este gobierno se ha puesto y ha puesto los ojos sobre aquellos territorios que han sido víctimas del conflicto. Y qué mejor que sean nuestros invitados los que indaguen o estén al tanto de estos procesos, y que ellos se apropien, ¿no? Se apropien y sean los que cuenten la historia de cómo se vive, de cómo se espera y de cómo realmente se materializan cada uno de estos logros. Yo quisiera preguntarle al mayor Hernando, ¿qué sintió cuando la Unidad de Restitución de Tierras llegó a su resguardo, tocó puertas y empezó este proceso? No, nosotros, yo creo que, pues como decimos, yendo como más al punto del 2011, cuando sale la ley 1448, nosotros lo que hacemos es primero leer el documento, ¿no? A nosotros se nos llega un documento y pues hasta ahora que yo tengo ese documento, lo leímos en completico. Y en ese momento estaba finalizando la autoridad mayor, en ese caso don Hernando Chindoy, y entra una nueva autoridad en el 2013, que fue Gentil Muñoz Chindoy, y dentro de eso nos cogimos a estudiar la ley y a mirar cuáles son las ventajas que tienen las comunidades indígenas, teniendo que en el documento, pues si no estoy mal, el decreto que es el 3346, si no estoy mal. Bueno, y de ahí surge el tema de la ley que ampara los resguardos indígenas, y dentro de esa a toda la unidad de víctimas. Y ahí hablaba de 2 temas, la unidad de víctimas y restitución de tierras. Y nosotros cogimos ambas cosas. Hicimos la demanda de la unidad de víctimas, en el 2003 empezamos ese proceso, lo radicamos creo que en el 2014, la resolución sale en el 2015, el tema de la unidad de víctimas. Y después también vuelve a entrar, sale el señor Gentil, la resolución le llega al compañero Oscar Janamejoy, gobernador, y cuando entra nuevamente Gentil Muñoz, empieza con el tema de restitución de tierras. Y lo que dice el compañero, la comunidad en temas de la unidad había una expectativa grande, que a todos nos iban a indemnizar, que a todos nos iban a llegar con algún programa o proyecto, pues porque esa era la iniciativa también que daba la restitución o la ley, ¿no? Sí. Y dentro de eso, pues nosotros como líderes lo que hacíamos era pues crear emociones, digámoslo así, o crear también algunas falsas expectativas, teniendo en cuenta la ley que decía que se iba a indemnizar, que se iba a mejorar la calidad de vida en temas de educación, salud para los niños, para todo. Entonces, para poder organizar ese tema de la unidad de víctimas y restitución de tierra, no fue tan fácil, fue entrar a convencer a la comunidad, porque muchos, hablando de la unidad de víctimas, muchos no querían. Tenían temor, Mario. Claro, claro, por el tema de que nosotros, pues estuvo la FARC, estuvo la ELN, y teníamos que hablar con las verdades, todo lo que había pasado, todo lo que ellos habían abusado de nuestro territorio, tanto en el humano y territorialmente. Entonces ahí la comunidad no quería. Entonces lo que nosotros hicimos fue, como decir, crear alguna cosa que, bueno, ¿qué tanto iba a dar el gobierno para que la gente se anime a hacer las demandas, hacer los conversatorios, así como los que estamos haciendo con ustedes? Inclusive nosotros, nos decían a nosotros y nosotros hacíamos el intercambio de la conversa, porque ellos no querían hablar con ustedes. Eran voceros en el territorio. Claro, ustedes. no querían hablar con usted o no querían hablar con ustedes, porque se entendía que ustedes nos iban a informar.
tanto en la unidad de víctimas y en el tema de restitución de Mayor, tierra. pero aparte de ese temor, también había un cierto recelo por la institucionalidad, como Claro. la credibilidad en ese momento. No, la institucionalidad no, porque de todas formas la institución venía un poco más sólida en ese momento, porque se tenía claridad que desde el 2003 había un proceso organizativo, reorientativo, y la gente creíamos que las cosas estaban claras, ¿no? Y ahora que reciben la noticia de la sentencia, Mayor, ¿cuál fue la respuesta de la comunidad? No, nosotros pues hemos sido un poco discretos. Nosotros en estos momentos, como la demanda se hace en el 2018, creo que en octubre del 2018, y durante estos transcursos de 7, 8 años, pues no pasó nada, ¿no? Y nosotros entramos a recibir el cabildo en el 2024 de la Tumpuncha, y lo primero que hicimos nosotros fue venirnos a sentar con el tema de restitución de tierras y mirar qué tanto había avanzado. Entonces, mirando eso y pues mirando de que pues la comunidad tenía esa expectativa, porque hay un programa también de restitución de tierras en La Victoria, que usted también lo conoce, y hay unas expectativas buenísimas para ellos, bueno, programas, proyectos, bueno, capacitaciones. Y frente a eso, pues la gente decía, no, pues ese proyecto que entre para nosotros. Entonces la expectativa es buena, pero siempre y cuando teniendo la precaución, ¿no? Porque como ya tanto tiempo que ha pasado, pues a veces se le baja como la moral o la expectativa o las esperanzas. Pero más sin embargo, durante estos 2 añitos que pudimos conversar con la jueza, con los jueces, pudimos avanzar y poder suministrar la información para que se proyecte, pues ellos nos den ese fallo, digamos, a favor nuestro. Entonces, nosotros ese fallo sale en el 2003, en el 2025, 3 de diciembre. Yo sabía de eso, yo no quise decir nada para que la misma institución vaya y le diga a la comunidad. Entonces, eso se hizo así. La gente estuvo, digámoslo así, pues en términos generales diría que está contenta, esperando pues como esa reacción de la institución frente a nuestro territorio. Mayor, usted menciona, bueno, ya se recibió el territorio, la comunidad está contenta por ese fallo a favor del territorio. También vienen los proyectos de soberanía y seguridad alimentaria, y que las comunidades indígenas son justamente las que dicen, en mi territorio funciona que sembremos plátano, o que sembremos yuca, o que sembremos maíz. ¿Ustedes por qué línea productiva se fueron? No, doctora, lo que pasa es que, no sé, ¿no? Pero a mí sí me parece que en estos casos no había la oportunidad de concertación. Todavía no han trabajado en el tema. No, lo que pasa es que viene como una dictaturía, ¿no? Digamos, desde allá viene listo, tiene que ser en estos productos, en esos proyectos, no se puede cambiar. Entonces ahí hay un poquito de inconformidad, digámoslo así, de la comunidad cuando se dice, listo, es que usted tiene que irse para este proyecto, usted tiene que irse para esto, y si no va a irse para este proyecto, pues no, el gobierno no apoya, digámoslo así. Entonces no había esa libertad de decir que la comunidad diga, listo, yo a este proyecto le voy a caminar, con este proyecto yo me identifico. Entonces no había esa oportunidad porque pues inclusive en este proceso que se hizo en el 2026, que estuvo la restitución de tierra, hubieron unos proyectos de soberanía alimentaria y hay unos proyectos, y la comunidad, pues hay que decirlo así, porque hay comunidad que no está tan de acuerdo con alguno dentro de las líneas. Hay que concertar todavía ese pues proceso. no es que, pues según lo que se dijo ahí, pues que no se podía cambiar, lo que dijeron de arriba de la institucionalidad, ¿no? Pero sin embargo sí sería importantísimo si se puede cambiar, se puede reorientar, no lo que diga la institución, no lo que diga la gente, la comunidad. De pronto lo que decía la comunidad es que pues también tenemos que tener claridad, doctoras, que no darle gusto a la comunidad, usted va a hacer una cosa y otra, porque decían ellos mismos, pues no podemos ir a unos maíz, otros trigo, otros cebada, tenemos que hacer algo. Que sea algo colectivo. Algo colectivo. Entonces ahí es la dificultad tanto para nosotros y para la institución, ¿no? Porque nosotros en términos de soberanía alimentaria, pues hemos venido trabajando con el bienestar familiar, hemos venido trabajando con otros programas sobre soberanía alimentaria, pero pues la comunidad a veces pues agradece, sí, pero no es suficiente. Entonces en este proyecto de restitución de tierra, ojalá pues que sea algo, pues que sea para la vida, digámoslo así, porque es que a veces hay programas que, como decíamos ayer conversando con otro sector político, decía, si hay pan para hoy día y hambre para mañana. Entonces son proyectos que son como de
Que no- sean autosostenibles. Exacto. Entonces, eso sería importantísimo que ustedes, pues, que ya estamos aquí, nos lleven a la institución, pues, que sea algo, pues, concertado. Claro que sí, ese mensaje justamente lo vamos a dar. Linda, hablando de los proyectos productivos, también sabemos que la Dirección Territorial Nariño pues, ha avanzado en proyectos urbanos también, en proyectos que son autosostenibles, justamente como lo mencionábamos ahora con el Mayor. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Efectivamente, Karen, hace unos meses tuvimos la oportunidad de inaugurar 5 proyectos productivos urbanos en el municipio de Pasto, los cuales simbolizan un nuevo capítulo en la historia de vida de las víctimas del conflicto. Pudimos inaugurar un asadero de pollos, también un local de impresiones en productos material POP, un taller de repuestos de automóviles, también una cafetería, todos enfocados en los saberes y quehaceres en los que se sienten seguros nuestros beneficiarios. Entonces aquí recoger la voz del Mayor Hernando. Claro que sí. Efectivamente también hay proyectos productivos que avanzan en tema de implementación, como lo son en zonas rurales, ¿ya? Tenemos personas dedicadas a la porcicultura, al cafetal. Nariño en sí es un departamento que es muy rico en cuanto a los productos que surgen de la madre tierra, y entre ellos el café es uno de los productos potencia que usted me corregirá, Mayor, también en el resguardo Inga de Aponte puede ser uno de los ejes principales de la economía. Entonces, contarles que la Dirección Territorial también ha hecho esos esfuerzos para que los proyectos productivos sean la mano que sostenga a las familias, a las comunidades, y qué mejor que esos testimonios ya son visibles, Karen. Ya hicimos esa inauguración y ya está la gente contando también proyectos como abarrotes, tienda de víveres, que de alguna u otra manera garantizan esa soberanía alimentaria. Listo. Para la autoridad, Sigi, yo sí quisiera que usted le dejara un mensaje ya para ir cerrando este episodio de Restitución en Voz Alta, un mensaje a las nuevas autoridades indígenas que están ya tomando como esa vocería, o a los nuevos líderes, las nuevas generaciones que empiezan a marcar esa diferencia en los territorios. Bueno, yo quisiera dejar un mensaje a las autoridades indígenas y también al gobierno nacional. A las autoridades indígenas les quisiera decir que se animen, que continúen con el proceso, que digamos que de alguna manera esta es una forma de restablecer nuestros derechos, ¿sí? Digamos como de nuevamente estar en contacto con la naturaleza, con la madre tierra, con nuestra comunidad, con nuestros principios. Y al gobierno nacional le quisiera decir que ojalá que esta sentencia que fue para el resguardo Inga de Aponte no se quede en el papel, ¿sí? Que se materialice todo lo que en ella ordena, que las instituciones a las cuales les ordenan, digamos, cumplir con Aponte, que ojalá que se manifiesten, ¿sí? De igual manera nosotros como autoridad vamos a estar ahí, pendientes de que todo se cumpla. Eso sería. Mayor, nuestro director general, el Mayor Giovanni Yules, siempre manifiesta que restituir los territorios es también sanar las heridas de las comunidades. ¿Qué piensa usted de eso? Y dejemos ese mensaje. ¿Es eso cierto? Yo creo que para nosotros como ingas siempre hemos dicho, no se va a sanar las heridas, se calman un poco las heridas, ¿no? Porque ustedes saben, siempre hemos dicho, la historia va a quedar, el legado va a quedar, las inconformidades va a quedar, pero se resana algunas cosas, no todo, porque el tema de las heridas dentro de los territorios siempre van a quedar para orientar, van a quedar para decir en qué nos equivocamos o en qué se equivocó la institución o en qué se equivocaron los grupos armados, si es posible, o en qué nos equivocamos nosotros como autoridades o la misma comunidad. Entonces siempre va a quedar como esa historia para poder seguir orientándonos, no se va a sanar. Entonces igual hay una sanación, pero no va a ser Completo. completa.
Bueno, ahí estamos en este nuevo episodio de Restitución en Voz Alta, súper agradecidos con ustedes, nuestros invitados, que desde este resguardo, ¿a cuántas horas estamos del resguardo? Más o menos. Pues depende, ¿no? Porque se van carros, hay 4 o 5 horitas. 4 o pues, 5 ¿no? horas y ellos vinieron hasta aquí. Estamos en la Casa de la Cultura. Linda, ¿cómo se llama este lugar exactamente? Casa de la Cultura, también conocida como Pinacoteca en el municipio de Pasto. Como pueden ver, estamos pues rodeados de arte, ¿no? Acá Sí. se hacen la mayoría de exposiciones de nuestros artistas, de pintores reconocidos. Y pues qué genial que podamos estar en este espacio. Yo agradecerles a nuestros invitados por compartir con nosotros su sabiduría, demostrarnos una cultura viva, Karen. Desde un saludo con su lengua materna, estar acá con su traje que nos demuestra realmente la riqueza de nuestro departamento. Agradecerles muchísimo por compartir este espacio y pues sobre todo ser la voz de la restitución en los territorios. Muchísimas gracias, Sigi, por acompañarnos en este espacio. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Mayor, por Muchas este gracias espacio. a ustedes por la invitación. Y Linda, a ti muchísimas gracias por recibirnos en tu territorio. No, gracias a ustedes por estar acá. Bienvenidos siempre al departamento de Nariño, un departamento que acoge a todos con los brazos abiertos y sobre todo tiene mucho que mostrar. Hoy escuchamos historias que nacen desde el corazón, desde la resistencia y desde la memoria. Quédense para el nuevo episodio que desde algún lugar de este hermoso país vamos a estar emitiendo. Esto fue Restitución en Voz Alta.